Bueno, entramos en el navegador, hacemos clic, volvemos a poner en el navegador Gmail, entramos en la primera opción, iniciar sesión, introducimos usar otro usuario, introducimos el Gmail de la escuela y lo escribimos todo seguido y sin espacio. Escribimos la contraseña también, entramos, después vamos arriba a los puntitos, le damos a ikasgela y vamos a entrar en nuestra aula. Vamos a ver tres formas de cómo hacer los trabajos. Ahí tendremos nuestra clase virtual, una de ellas, ¿vale? Si hubiese más, pues cada clase tendría una pantallita así como podemos ver ahí. Entonces, damos clic en euskera, vamos a ver la primera opción para hacer los trabajos, vamos a darle a euskera aitor irua, clic, y una vez que entremos ahí, vamos a ver que aquí abajo, haciendo clic ahí, vamos a ver que a la derecha pone Surilana, ¿vale? Ahí esos son los deberes que tienen que hacer los alumnos. Y ahí pondrá el nombre del alumno, el nombre y el apellido. Imagínate que le damos X sin querer a este archivo, ¿no? Le voy a dar X para que lo veamos y pues desaparece. Le damos para recuperar ese botón y recuperará el documento, pero estará en blanco. Es decir, lo que hemos hecho en el documento lo habremos perdido. Y ahora podemos volver a entrar en el documento, hacer clic y aquí tenemos pues el trabajo. Este trabajo se guarda continuamente en la carpeta de Drive de cada alumno. Hacemos clic en el lugar donde queremos escribir, ¿vale? Por ejemplo, ahí pone Sena dos puntos, iríamos con el cursor o el ratón a donde queremos escribir y haremos clic. Así podemos ver dónde escribir. Y escribiríamos o rellenaríamos el documento, ¿sí? Y luego ahí pues lo rellenamos. Este documento se está guardando continuamente, por lo tanto, imagínate que yo quiero hacer hoy una parte y mañana quiero seguir con el trabajo. Pues puedo borrar una parte de lo que he hecho, porque imagínate, bueno, mañana sigo, lo dejo así. Le doy ahí a la X, ¿vale? Imagínate que yo mañana vuelvo a esta página y vuelvo a entrar en el documento y sigo trabajando. Bueno, siguiente día lo completo, ¿vale? Y ya está terminado. Salgo, le doy a X y le debería de dar a entrega tú. Le damos una vez en entregar se entrega cuando el trabajo está terminado, ¿vale? Le doy a entrega tú, me quedan dos veces. Ahora, pues bueno, no lo voy a dar porque vamos a ver otras dos formas de cómo llegar a esta página, ¿vale? Y bueno, le voy a dar utzi. Vamos a ver otra forma. Damos barretas y casguela y aquí tenemos egitekoak. Egitekoak son las tareas pendientes que tendría el alumno o la alumna para hacer. En este caso, como es un vídeo de prueba, solo hay un archivo de prueba, un solo trabajo. Pero si le damos ahí arriba y casguela guztiak, veremos todas las clases. En este caso solo hay una, que es la de euskera. Pero así podríamos seleccionar los deberes de qué clase queremos ver. Y ahí aparecería. Hacemos clic sobre el documento, ese que pone clic, así era Cofroga, y volveríamos a la página de antes para hacer los trabajos. Y bueno, esa sería la segunda forma. Y una tercera forma sería ir otra vez a Ikasgela y Egutegia. Esto sería como una pequeña agenda en la cual pues podemos ver los trabajos que tenemos por hacer. Lo podemos ver por asignatura o por semana. Por ejemplo, de hoy a la siguiente semana y vemos que para el 15 hay un trabajo pendiente. Y aquí podemos verlo por clase. Pues, al hacer clic ahí aparecerían las clases. En este caso solo está euskera, ¿vale? Pasamos a la siguiente semana
y vemos ahí que hay un trabajo por hacer. Clicando sobre ese trabajo nos llevaría de nuevo a la misma página de antes, la cual pues ya hemos escrito más de una vez. Entonces, vuelvo a dar Xgraph. Bueno, lo que voy a hacer es voy a hacer entregar el trabajo, que sería, pues vemos que esta semana no hay trabajos, vale, no hay casilla. Ahora voy a hacer entrega tú, le doy 2 veces y lo he entregado. Ahora, ¿qué pasa si digo, uy, se me ha olvidado hacer algo en el documento? ¿Y no hay vuelta atrás? Sí, hay vuelta atrás. Si le das ahí a Desegin Bidalketa, clic, lo echa atrás el archivo enviado. Y ahí le ponemos Desegin Bidalketa. Después, clic sobre el nombre, sobre el documento. Decimos, bueno, aquí se me ha olvidado un punto, por decir algo. Lo ponemos, cerramos el archivo, siempre y cuando esté dentro de la fecha de entrega, se podrá entregar. Se podrá echar para atrás y entregar. Y ahí ya quedaría entregado el documento. Bueno, y ahora pues lo que nos queda es ver que si el mismo ordenador lo usan 2 o 3 personas o más en casa, le damos a Maitu Sayoa, terminar la sesión, usar otro correo, ponemos su Gmail de la escuela y volvemos a repetir el mismo proceso de antes.